Hola amigos, ¿cómo están? Dios nos bendiga en un nuevo estudio de la palabra de Dios. Como de costumbre, hoy nos abocamos a un nuevo estudio. Aquí tenemos la lección que nos va a acompañar en este trimestre. Fíjense el tópico, creciendo en nuestra relación con Dios. Los temas son interesantes porque tienen que ver con el crecimiento de la última generación. Miremos pues los temas que contiene este folleto para este trimestre. Ahí nos dice, evalúate, que es el tema que hoy vamos a examinar. Para la siguiente semana, conociendo a Dios, lo que sigue, orgullo versus humildad, el papel de la Biblia, cómo estudiar la Biblia, guerreros de oración, en qué consiste la oración, la fe, el pecado, el evangelio y la ley, arrepentimiento y perdón, etc. El propósito de este estudio, mis hermanos, es traer un estudio simple de la Biblia, pero desde esta plataforma, ustedes saben, solemos traer ilustraciones, versículos, ideas que no están necesariamente en la lección, pero la pueden enriquecer. Primera lección, evalúate. Saben que nosotros necesitamos periódicamente pasar por un proceso de evaluación. Mírenlo cómo lo expresa la segunda carta de Timoteo capítulo 13, versículo 5. Y especialmente para los santos de la última generación. Recuerden, desde esta plataforma haremos hincapié en este aspecto. Todos los textos, las ilustraciones están pensadas en aplicarlas a la gente que están bordeando la eternidad. Tiene que ser útil para nosotros, tener significado. Bien, cuánto más si miramos este texto que el apóstol Pablo nos señala en 2 de Corintios 13, 5. Así que si el tema era evalúate, miremos cómo lo expresa el apóstol. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que la conciencia repruebe? Notemos, Dios nos invita a que nos autoexaminemos, o como dice el título del tema para esta semana, evalúate. ¿Estamos dispuestos, amigos? La autora de la lección trae un tópico para esta primera semana, y es el análisis de la iglesia de la Odisea. Realmente lo necesitamos. La forma como Dios revela en Apocalipsis capítulo 3, desde el versículo 14 en adelante, lo vamos a estudiar, es no solamente la propuesta de problema, que lo hay, sino la solución también. Vamos pues a abrir Apocalipsis capítulo 3, versículo 14, a analizar los textos. El tema de esta semana trata de estudiar este tópico, la situación de la Odisea, la última de las 7 iglesias, y esta iglesia se aplica a nuestros días. A ver cómo se presenta el Señor. Recuerden que en la presentación Él va a dar su remitente, quién es el que presenta el mensaje. Allí nomás ya hay un atisbo de solución. Hay un mensaje en la presentación. Luego describe el problema y obviamente traerá la solución. Leemos pues entonces Apocalipsis 3:14. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén. Yo dije atisbo de solución. Aquí ya aparece el principio de la solución. ¿Qué cosa? El amén. Luego agrega, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Para que entendamos qué significa el amén. Amén es una palabra hebrea que significa así sea. Tiene que ver con verdad. Uno pronuncia la palabra y está expresando una verdad sin mezcla de errores. Pero miremoslo en 2 de Corintios, capítulo 1, en el versículo 17, aparece esta expresión, pero en un contexto ambivalente, cuando el apóstol va a presentarse ante esos hermanos de Corintios, en la forma en cómo él se expresa. Él dice, para que no haya confusión, si ustedes creen que en mí hay una vacilación o ambivalencia, que parece que digo esto, pero hago otra cosa. No, lo mío no es eso. Bien, de eso trata el mensaje a la Odisea. El Señor tiene una sola postura y te dice claramente cuál es. Es el amén. Pero comparémoslo con 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 17 en adelante. Miremos cómo se puede entender mejor
la palabra amén. Así que al proponerme esto, usé quizá de ligereza, o lo que pienso hacer lo pienso según la carne, para que haya en mí un sí y un no. Ese es el gran problema de la Odisea. Va y viene. Seguimos mirando más. Mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es un sí y un no, o vacilación. Porque el Hijo de Dios Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido un sí y un no, sino que ha sido sí en él, y noten la palabra que se utiliza a continuación. Porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén. Ahí lo entendemos. Por medio de nosotros para la gloria de Dios. Por lo tanto, mis hermanos, tomando este primer texto, se entiende mejor el mensaje a la Odisea. Abramos otra vez Apocalipsis capítulo 3, 14, para entender qué quiso decir Jesús al describirse a sí mismo como el amén. Esto es, no sí y no, como los receptores de la carta van a ser identificados. Miremos. Escribe el ángel de la iglesia en la Odisea aquí el amén, el que positivamente es sí, no un sí y un no. El testigo fiel y verdadero. Otra palabra que también necesitamos observar. Testigo es aquel que da testimonio. Y si es fiel y veraz, podemos confiar que su testimonio es creíble, confiable. Él lo dice claramente para que lo escuchemos, creamos en él, depositemos nuestra confianza en él. Eso es un testigo fiel. Va a decir lo que observó, lo que oyó, lo que tenga que decir como testimonio en un juicio. Pero en el caso del creyente que recibe del amén un testimonio, ese creyente, laodicense, tiene problemas. Vamos a mirarlo en Lucas capítulo 12, versículo 8, a la hora de dar testimonio. ¿Cómo se expresa Jesús a sí mismo? Pero ¿qué pasa con el creyente cuando no es fiel en su testimonio y merece reprensión? Tal es el caso de los laodicenses. Lucas capítulo 12, 8, leemos así. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, es decir, que diere testimonio de los hombres, ante los hombres, también el Hijo del Hombre lo confesará delante de los ángeles de Dios. Ese es el testigo fiel, el que confiesa. Pero aquel que me negare, ahí tenemos el problema. ¿Recuerdan el sí y el no? Que hoy sí queremos dar testimonio, mañana estamos indispuestos y no podemos o no queremos. Mas el que me negare delante de los hombres, así ocurrirá en el cielo también. Será negado delante de los ángeles de Dios. Con esta introducción, amigos, queremos mostrar lo que contiene el mensaje a la Odisea, de lo cual trata la lección de esta semana. Estamos necesitando urgentemente que se abra nuestra mente con lecciones simples como las que vamos a estudiar, textos conocidos también, para una situación grave que la iglesia del tiempo final está viviendo. Tanto que el Señor dice, yo estoy para vomitarte. A ver, continuemos examinando el mensaje a la Odisea. Leemos pues el siguiente versículo, Apocalipsis capítulo 3, 15, que dice así. Yo conozco tus obras, yo te conozco y te defino de esta manera. Tú no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Amigos, si aplicamos estas palabras directamente como las leemos, es un mensaje duro. O tú eres fervoroso o hazte mundano. Pero no puedes estar en el medio, que es la situación actualmente que vive la mayoría de los hermanos cristianos y adventistas en particular. Un estado de tibieza. A ver, ferviente, caliente, fogoso. Quiero traerles, mis amigos, una cita del espíritu de profecía acerca de cómo podemos estar fogosos o fanáticos. A ver, ¿qué pasó con eso? Fanático. Elena White, escritora prominente entre los adventistas, en primer libro de Joyas de los Testimonios, trae un pensamiento que quiero compartir con ustedes. Aparece en la página 229-230. Acerca de ser fogoso,
caliente, fervoroso. Un consejo que se nos da. Alguien dice, fanático, estamos autorizados. El texto que vamos a leer lo dice así. Pero ocurre que cuando escuchamos temas espirituales, ciertos temas en particular, comenzamos a aburrirnos o a bostezar. Eso es signo de tibieza o de frialdad, cuanto menos. Leamos pues entonces, les invito a que me acompañen en esta lectura, que dice así: muchos de los que profesan ser cristianos se entusiasman por empresas mundanales y se interesan por diversiones nuevas y excitantes, mientras que su corazón parece helado ante la causa de Dios. He aquí, pobre formalista, un tema que tiene suficiente importancia para excitarte. Entraña intereses eternos. Es un pecado permanecer sereno y desapasionado ante él. Es pecado permanecer frío ante el tema de Cristo. Las escenas del Calvario despiertan la más profunda emoción. Noten ahora, tendrás disculpa si manifiestas entusiasmo por este tema. Si yo dijera la palabra, si manifiestas fanatismo por este tema, ¿nos ofendería? Yo espero que no, porque esta cita enseña cuánto necesitamos recuperar el fuego que quizás tuvimos al comienzo en nuestra experiencia cristiana, cuando iniciamos el camino aceptando a Jesús y se nos despertó lo que llamamos primer amor. Había fuego, entusiasmo, pero con el paso de los años esto fue decreciendo. Suele pasar en los matrimonios. La pareja que se conocen, se gustan, se aman y deciden casarse, viven las primeras semanas un intenso romance, promesas, votos, etc. Pero con el paso de los años algo pasa, que esto decrece, hasta en algunos casos puede desaparecer y apenas hay una rutina, un compromiso de estar juntos por otras circunstancias, quizás por los hijos. Invito a continuar leyendo esta cita de Elena White. Dice así: que Cristo, tan excelso e inocente, hubiese de sufrir una muerte tan dolorosa y soportar el peso de los pecados del mundo, es algo que nuestros pensamientos e imaginaciones no podrán nunca comprender plenamente. No podemos medir la longitud, la anchura, la altura y profundidad de un amor tan asombroso. La contemplación de las profundidades inconmensurables del amor del Salvador debieran llenar la mente, conmover y enternecer el alma, refinar y elevar los afectos y transformar completamente todo el carácter. El lenguaje del apóstol es: no me propuse saber algo entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. Nosotros también podemos mirar el Calvario y exclamar: más lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. No quiero saber otra cosa, Cristo y este crucificado. Saben, amigos, este tipo de experiencia, pobre formalista, es como arranca estos pensamientos. Está dirigido a los laodicenses. De eso trata la lección de esta semana. Pero vamos a continuar leyendo todavía más. En Apocalipsis leíamos capítulo 3:15. Ojalá fueses caliente, fervoroso, pobre formalista, o fueses frío. ¿Qué frío? ¿Un mundano? ¿Que a Dios le agradaría? Saben, mis amigos, que esta gente que llamamos mundanos, fríos, que no oyen o no quieren el mensaje, tienen mejores chances de heredar la salvación. ¿Cuándo? ¿Cómo? De acuerdo a la parábola de los obreros de la 11ª hora. Allí, aquella gente que haya sido sincera de corazón, que no escuchó el mensaje y se mantuvo frío, distante, pero mientras los eventos finales vayan todos a un clímax y a una eclosión, a un final infeliz, mientras se predican el último mensaje, lo que llamamos el fuerte pregón, y aquel mensaje de Apocalipsis: salid de ella, pueblo mío. Mucha gente del mundo frío, decimos nosotros, mundanos, salen y se salvan. Ahí tenemos el texto para no olvidarlo. Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados. Quizás para nosotros consideramos que fueron gente fría,
porque habrán escuchado antes el mensaje, no les interesó, pero Dios conocía los corazones. Y finalmente Dios los salva. Más vale eso, y no el tibio. A ver, continuamos leyendo ahora el versículo 16. Apocalipsis 3, 16. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y mis amigos, quiero invitarles a reflexionar en lo que significa la palabra tibio. Para ello traigo otra cita del espíritu de profecía, que menciona, está en Apocalipsis capítulo 3, en las citas de Elena White, en el tomo dedicado a Apocalipsis, hay una cita adicional. De paso, para aquel que quiera colectar las citas, la primera, yo dije, primer libro de Joyas de los Testimonios, el primer tomo, la página es 229-230. En esta otra, que vamos a leer a continuación, es comentario bíblico, tomo 7, allí aparece la cita, dedicada a Apocalipsis, en el capítulo 3. Buscando, usted va a buscar el título que dice, peor que incrédulos. Muy corta, muy significativa, lo que significa una persona tibia. Es peligrosa, y permítame luego contar una ilustración real. Pero antes, vamos a leer la cita que Elena White menciona de peor que incrédulos, aquella gente que son tibios espiritualmente. Bien, vamos a... Aquí lo tenemos, ustedes me pueden acompañar leyéndolo también. Ustedes me pueden acompañar, está subrayado. Los cristianos a medias son peor que los incrédulos, pues sus palabras engañosas y su posesión evasiva descarrían a muchos. El incrédulo se muestra tal como es. Diríamos un enemigo declarado, y por lo tanto nos ponemos en guardia, porque él está en contra de Dios, niega a Dios, etc. Pero el cristiano tibio engaña a ambas partes. Ni es un buen mundano, ni tampoco un buen cristiano. ¿Cómo es que engaña a ambas partes? En el caso del mundano, cuando él mira a este cristiano tibio, entiende que este tibio representa toda la iglesia del fulano. Vamos a darle un nombre y que nadie se sienta aludido. González, por dar cualquier apellido, cualquier nombre. Un nombre tibio. Y el mundano entiende que si este González es el cristiano flojo, seguramente la iglesia de González también lo será. ¿Notamos? Representa a la comunidad cristiana, pero es a través de la ventana que él es ante el mundano. Y al revés, para su iglesia, este es un peligro. A ver, miremos cómo termina la cita de Elena White. Peor que incrédulos. Ni es un buen mundano, ni es un buen cristiano. Satanás lo usa para hacer una obra que ningún otro puede hacer. Déjeme contar esta ilustración, fue real, y aplicarla a nosotros, de lo que representa una persona tibia. Una persona que no está ferviente, caliente en las cosas del Señor. Lo que llamaríamos un formalista. Así lo definía hace rato Elena White. Es el caso, yo lo he contado varias veces, tal vez le sea familiar a usted si lo ha escuchado, pero sirve como base, como fundamento para lo que vamos a entender. La madre estaba haciendo las tareas domésticas, acomodando las camas dentro de la casa. La hermanita mayor, tal vez unos 12 años, lavando la loza y mirando por la ventana hacia el patio trasero a su hermanito pequeño. Él jugaba en el pasto del fondo con una manguera que había estado abandonada. Estaba todavía conectada al grifo, pero no se había usado por meses. Y era un descuido porque el pasto había crecido. Y el niño pues tomaba la manguera y soplaba. Y la hermanita pues mirando a su hermano, ver qué estaba haciendo. En un momento, cuando la hermana mira otra vez, ve que el niño estaba con gestos, convulsiones muy llamativas. La nena se acerca mejor por la ventana y grita a la madre, ¡mamá! Y la madre corriendo observa la escena. El niño está descompuesto. Imagínense, ahí tenemos el ejemplo. Las criaturas
cuando están soplando por la manguera. Un juego para ellos, ¿sí? Pero recuerden la escena. El patio estaba abandonado. La manguera todavía colocada en el grifo, no estaba desenrollada en medio de un pasto crecido. Entonces el niño, pues, agitándose por todos lados, y la madre corriendo rápidamente, gritando, ¿qué pasa? No había solución. Lo llevan al hospital y seguía con las convulsiones. Duró 3 horas y falleció. ¿Qué pasó? La familia consternada. Al hacerle la autopsia, ahí descubrieron que el niño, mientras soplaba, se había tragado una corta víbora pequeña, y se la tragó a su cuerpo, y esto hizo estrago. El niño falleció. Yo recuerdo haberlo leído. Pero amigos, apliquemos este principio de laudicencia, del tibio. La manguera es el canal por medio del cual, conectado al grifo, puede regar y embellecer el jardín. Imagínense víboritas como estas, que el niño sin querer se tragó y le hizo mal efecto en su cuerpo. Ustedes pueden imaginarse que el descuido de los padres, de por lo menos no haber abierto el grifo para que expulse todo lo feo que contuviera la manguera en su interior. Bien, la manguera nos representa a nosotros. Decimos estar conectados al grifo del cielo y que desde el cielo recibimos la gracia que nos va limpiando. Pero cuando cerramos el grifo, cuando no tenemos comunión con Dios, esa manguera se convierte en una trampa porque permite el ingreso de alimañas, de insectos, de animalillos, como en este caso. Y el niño, como cualquier persona que se acerca, incluso gente que puede acercarse y tocar, no imagina que hay una trampa dentro de esa manguera. Mis amigos, esto ha pasado aún en la vida real. ¿Cuántos casos hay en las iglesias de hermanos que confiaban en el líder, anciano, diácono o a un pastor? Pero este hombre, que aparentaba ser un canal de bendición, ese hombre o una mujer, no importa. Así como esta manguera que está diseñada para transmitir agua, vida, regar el jardín, traer flores, vida, pero hay que abrir el grifo. Y que no esté solamente enroscada, convirtiéndose en una trampa para que vengan alimañas a meterse adentro. Dije, ¿cuántos casos hay de hermanos, hermanas que se acercan a un líder o a un hermano de iglesia y confían en un problema? Y usted no sabe que adentro hay una víbora. Cuando la persona del otro lado de la manguera, que debería regar, pero no recibe agua, hace rato que no tiene transmisión de agua en su interior, no tiene gracia, pero es manguera y no tiene confianza. Y uno le cuenta, y en eso saltó la víbora. ¿No ha pasado eso? Hermanos que cayeron en trampas por causa de un hermano de iglesia, de un líder de la iglesia. Quiero invitar otra vez a leer la cita de Elena White, amigos. Recuerden, aquí en esta plataforma traeremos citas y usted la puede anotar si quiere. Esta considero que es valiosa, peor que incrédulos, que lo hemos leído, está en el comentario bíblico, dije, tomo 7, en el capítulo de Apocalipsis, capítulo 3, ahí usted la puede rastrear, que dice: los cristianos a medias son peor que los incrédulos, pues sus palabras engañosas y su posición evasiva descarrían a muchos, como esa manguera que alimentaba alimañas en su interior. El incrédulo se muestra tal como es enemigo, entonces uno se pone en guardia. Pero el cristiano tibio engaña a ambas partes, ni es un buen mundano, ni tampoco buen cristiano. Satanás lo usa para hacer una obra que ningún otro puede hacer. Ahora bien, viene la pregunta de rigor: ¿cómo estamos nosotros? ¿Entendemos ahora por qué la lección se tituló como se tituló? Evalúate. Dios quiere que nos hagamos el autoexamen, que cada uno haga su planteo delante de Dios. Señor, ¿cómo estoy?
estoy leyendo la palabra de Dios, estoy orando, la lección trata acerca de ello. Pero además, habremos de traer ejemplos bíblicos para ver cómo personas que vivieron por largo tiempo aparentando ser santos, algo pasó, que tuvieron sonadas caídas. Pero antes de leer esa historia que ahora quiero compartirla, voy a continuar leyendo Apocalipsis capítulo 3. Leíamos versículo 16. En el versículo 17, el Señor, por medio del autor del libro, Juan, describe el problema. Porque tú dices, ahora es el diagnóstico de Dios, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no te das cuenta como yo te veo. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Mis queridos hermanos, amigos, en la descripción que da el Señor, al decirnos estos calificativos al final, miserable, pobre, ciego, desnudo, ¿realmente lo merecemos? Un cristiano tibio, que no molesta a nadie, es decir, va a la iglesia, participa de los servicios, participa de los cantos. Pero amigos, si nosotros no tenemos la pasión de Cristo, si no somos la imagen de Jesús, Dios no está conforme. Por ejemplo, una pasión de Cristo y que nosotros no la practicamos, la mayoría de los casos, y que vamos a leer en otra cita de Elena White. En esta ocasión lo miraremos en el segundo tomo de Joya de los Testimonios. Ahí aparece una cita acerca de cuando no hacemos trabajo en favor de otros. Mírelo en Joya de los Testimonios, el tomo 2, en la página 547. Vamos a leer. Y si no estamos llenando este estándar, estamos flojos, tibios. Y Dios, que nos ama, nos lo quiere decir. Si no te das cuenta de esto, eres un miserable. Está bien, yo no tengo mucho talento para hacer obra misionera o ganar corazones o dar testimonio, pero ¿por qué me tratas así? Bien, leamos la cita. Si tan solo supiéramos lo que nos espera, no seríamos tan morosos, tan flojos, tan demorones en la obra del Señor. Estamos en el tiempo del zarandeo, en el tiempo en que todo lo que pueda ser sacudido será sacudido. El Señor no disculpará a los que conocen la verdad y no obedecen a sus órdenes en palabras y acciones. Ok, a ver, ¿qué palabra, qué acción ahora que el general da y yo no estoy cumpliendo? A ver, vamos a ver una. Si no hacemos esfuerzo para ganar almas para Cristo, seremos tenidos por responsables de la obra que podríamos haber hecho, pero no hicimos por nuestra indolencia espiritual. ¿Entendemos lo que es la tibieza? Es indolencia. Cuando no sentimos ni ganas de dar un testimonio a una persona mundana. Los que pertenecen al reino del Señor deben obrar fervientemente, calientemente, para la salvación de las almas. Deben hacer su parte para atar la ley y sellarla entre los discípulos. Este es un ejemplo. Amigos, Dios quiere que seamos imagen de Cristo mientras militamos en la tierra. Esto es un calco de Cristo. El estudiar la historia de Jesús, de las varias características que tiene. Un hombre que salía, estaba en contacto con la gente, además de sanar, atender todas las necesidades, de predicar. Una de las características, que es la que acabamos de leer, era ganar almas. De alguna forma. A nadie despedía, y que había tenido interés en acercarse a él, lo despedía sin haberle sembrado una semilla que tenga hambre del reino de los cielos. Tener interés en la gente. Dicho así, más rápidamente. En el caso del maestro, a él le salía naturalmente. En nuestro caso quizás no sale tanto. Hágase la prueba. Hagámonos la prueba. Cuando vamos a la iglesia, ¿se acuerdan del caso de la parábola que Jesús contó del buen samaritano? Es un ejemplo. Estamos yendo a la iglesia. ¿Se acuerdan del sacerdote y el levita? Estaban yendo. Y en eso ven a un mal herido. Y muy posiblemente cualquiera de los dos pudo haber dicho, qué lástima, yo me gustaría asistirlo, pero tengo que ir a la iglesia.
tengo una reunión importante en la iglesia, así que lamento, no te voy a poder asistir. Y el otro, que pudo haber dicho lo mismo, tengo que cumplir con los compromisos del Señor. Ya tenía hecho el compromiso de visitar, de hacer algo o tal cosa. Pero aquí hay algo real, un hombre en problemas. La parábola fue contada para hacer el contraste entre quienes son los que dicen, pretenden ser servidores del Señor y no lo son. Ahí tenemos el ejemplo para acordarnos. En esta ilustración se ven a los dos individuos, el sacerdote que va adelante y el levita que le continúa por detrás. Y sin embargo había un malherido y vino un enemigo, o sea, una persona considerada enemiga. Esto es el samaritano, que era muy mal mirado en esos días. Él sí lo socorrió. Apliquemos esta parábola a nuestra vida. Si hay gente en necesidad, late el corazón, hay fervor, estamos calentitos de hacer algo para asistirle. Dios quiere que haya un cambio. De otro modo, Él nos va a llamar. ¿No te das cuenta que eres un miserable? Para colmo dices, estoy rico, me he enriquecido y no tengo cosa de nada. Estoy bien. Claro, estamos bien yendo a la iglesia, cantando los himnos, estando en conversación con los hermanos, participamos, en muchos casos hay alimentos luego del servicio, pasamos gratos momentos conversando aquí, conversando allá, y está bien, por supuesto que sí, nos debemos a los hermanos, pero en el corazón también nos debemos a la gente que necesita de la misericordia del cristiano. Eso es imitar a Cristo. Amigos, necesitamos un cambio, un revivamiento. Nuevamente vuelvo a leer el texto de Apocalipsis capítulo 3, 17. Recuerden, aquí vamos a estudiar en esta semana, especialmente el mensaje a la Odisea. Evalúate, a ver cómo te encuentras, decía el título general para esta semana. Tú dices, yo soy rico, me he enriquecido, no necesito de nada. No, amigos, si no tenemos el fervor de Jesús, si no estamos calentitos y nos conformamos con la mera tibieza, tenemos grave problema. Para ello, quiero contarles un ejemplo bíblico. No está en la lección, pero va a enriquecer. De una persona que era recta. 35 años de rectitud. Segundo de Crónicas, capítulo 14, 15 y 16, 3 capítulos tratan del rey Asa, rey de Jerusalén. Buen rey. Y sin embargo, algo pasó en su historia, que después de 35 años terminó mal. Esto podría ser una lección para nosotros cuando nos creemos que andamos bien. Y en algún momento bajamos la guardia en esa satisfacción que tenemos, las cosas están yendo bien. No. El fervor tiene que estar permanentemente a flor de corazón. Porque Satanás, un enemigo que no descansa, nos puede traer una zancadilla para la cual no estábamos preparados. Leamos pues entonces, segundo libro de Crónicas, invito a que miremos, está en el capítulo 14, versículo 2. Vamos a leer pocos versículos para tener una semblanza de este buen rey Asa, lo que el texto bíblico dice al respecto. E hizo Asa, el rey, lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios. También versículos 10 al 12. Entonces salió Asa contra él y ordenaron la batalla en el valle de Cefata junto a Marisa, enemigos que se reunieron. ¿Y cómo actuó Asa? Recuerden, en esos primeros 35 años de rectitud que tuvo para con el Señor. Recibe la amenaza de enemigos que se juntan. ¿Qué hace Asa? Miremos en los siguientes versículos. Y clamó Asa a Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Así pues, vence Asa por el poder de Dios. Y Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y huyeron los etíopes. Preciosa historia. Siguiente capítulo, capítulo 15, los 2 primeros versículos. Aparece un vidente, un profeta, que les advierte, manténganse fieles, porque si no lo hacen, y cada vez que aparece un sí, amigos, cuando un profeta habla,
En mi caso, normalmente ya estoy intuyendo, aquí va a haber problemas. Por algo el profeta agregó el sí, un sí condicional. Sean fieles, pero si no lo son, recuerden, Dios los va a castigar. A ver, leamos capítulo 15 ahora, los 2 primeros versículos. Vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa, y le dijo, oídme, Asa y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros, si vosotros estuvierais con él, y si le buscareis, será hallado de vosotros. Mas si le dejareis, él también os dejará. ¿Captamos, amigos? Allí hay un sí potencial. Si ustedes hacen bien, esto es condicional. Dios va a estar con ustedes. Si ustedes lo abandonan, a ver, miremos ahora el versículo 19. Segundo de Crónicas 15, 19. Algo pasó con Asa. No hubo más guerra hasta los 35 años del reinado de Asa. Ya estaba dada la advertencia, ¿sí? Y Asa obedeció. En el capítulo 16 viene el desenlace. Siguiente capítulo. Los primeros versículos. La traición de Asa. ¿Qué le pasó en el año 36? En el año 36 del reinado de Asa, subió otro enemigo, Baasa, rey de Israel, contra Judá, y fortificó a Ramá para no dejar salir ni entrar a ninguno al rey Asa, rey de Judá. Ya había tenido una experiencia en el capítulo 14 de una coalición de enemigos. Y Asa buscó a Dios y Dios deshizo a esos etíopes. Lo hemos leído. Ahora viene otro enemigo. Pero, ¿qué pasa con Asa? Leemos el siguiente versículo. Entonces sacó Asa la plata y el oro de los tesoros de la casa de Jehová y de la casa real y envió a Ben-Hadad, un vecino con el cual aliarse, rey de Siria, que estaba en Damasco, diciendo, haya alianza entre tú y yo. Antes Asa dependía de Dios, ahora depende de un vecino sirio, con el cual quiere hacer alianza para luchar contra Baasa, que era el enemigo principal. Como la hubo entre tu padre y mi padre, aquí yo te he enviado plata y oro. ¿De dónde sacaste, Asa? Robaste del templo, para que vengas y deshagas la alianza que tienes con Baasa, rey de Israel, a fin de que este individuo se retire de mí. Y consintió Ben-Hadad con el rey Asa, y envió los capitanes de sus ejércitos contra las ciudades de Israel, y conquistaron a Ijón, Dan, Abel-Maim, y las ciudades de aprovisionamiento de Neftalí. Oyendo esto, Baasa cesó de edificar a Ramá y dejó la obra. Ahora, en el versículo 7, amigos, viene otro vidente. Vino Hanani a Asa, rey de Judá, y noten el reproche que le hace y la reacción del rey Asa también. Dice ahí, por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Tienes dos enemigos, el de Siria, Ben-Hadad, y el de Israel, Baasa. Dos enemigos que podrían haber sido tuyos si te hubieras confiado en el Señor. Ahora se te escaparon. Pero sigue más todavía. Hay una reprensión. Los etíopes y los libios, recuerdan la coalición del capítulo 14, no eran un ejército numerosísimo, con carros y mucha gente de a caballo. Con todo, porque te aposaste en Jehová, Él los entregó en tus manos durante aquellos primeros 35 años de rectitud del rey Asa. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Locamente has hecho ahora en esta circunstancia, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. ¿Qué hizo Asa? ¿Se humilló? Rogó, pidió misericordia, Señor, me equivoqué. A ver, notemos lo que viene a continuación. Entonces se enojó Asa contra el vidente y lo echó en la cárcel, porque se encolerizó grandemente a causa de esto. También oprimió Asa en aquel tiempo a algunos del pueblo. Y miremos en el versículo 12 todavía. En el año 39, así que esto pasó en el 36. 3 años más tarde, Asa enfermó gravemente de los pies y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. Y así terminó la historia de Asa, alejado de Dios. 35 años, mis queridos amigos, en que el texto cuenta que fue recto y los otros 6 últimos restantes, lo que hemos leído, los desastres de la historia personal.
La pregunta es, ¿fue laodicense? Creemos que no. Él fue un hombre recto en los primeros 35 años. Pero allí, amigos, al entrar en el año 36, algo pasó con su vigilancia. Y de eso trata la lección también. Los remedios que Dios quiere que tengamos para curar nuestros problemas personales. ¿Saben? Para que nadie caiga en semejante pecado de descuidar la comunión con Dios. Yo dije semejante pecado. Es muy grave. A veces nos confiamos. Creemos que estamos bien. Típico de la Odisea. Yo no necesito nada, estoy bien. Pero Dios nos dice, tú eres un miserable, un ciego, un desnudo. No te das cuenta. Y cuando dice la palabra ciego, vamos a ver a continuación, en Apocalipsis capítulo 3, 18, los 3 remedios, el último de los cuales tiene que ver con un colirio para curar nuestra ceguera. Y los otros 2 son tan valiosos, los 3 van todos encadenados, de modo que podamos apreciar la belleza que Dios quiere para que recuperemos el fervor, el fuego de estar siempre conectados con Dios. La lección para esta semana enfatiza el concepto de permanencia y particularmente para el jueves el concepto de la savia, aquella vida rica por dentro de las plantas para que la planta pueda sobrevivir. Pues nosotros necesitamos esa vida que nos la da el Espíritu Santo. Pero leamos primeramente Apocalipsis capítulo 3, versículo 18. Por tanto, yo te aconsejo, en el estado en que tú estás, que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que entonces veas realmente. Amigos, estos 3 remedios son fundamentales para que recuperemos la vida espiritual que Dios quiere que cada uno de nosotros tengamos. Al analizar cada uno de los remedios, la lección no lo va a abordar necesariamente. Trae los problemas que se están describiendo y versículos que nos ayuden a recuperar nuestro fervor. Pero qué mejor sería que analizar los remedios en sí. El primero, compra oro refinado en fuego. ¿Qué es aquella cosa que a la vista de Dios es oro, pero tiene que ser pulido por fuego, por el fuego de las pruebas? Lo dirá el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 1, desde el versículo 6, podemos apreciar que Dios considera oro algo muy importante y no obstante tiene que ser pulido. Si tenemos esa experiencia, ya empezamos a enriquecernos. Para Dios eso es de mucho valor que no las satisfacciones y comodidades temporales, en las que muchas veces nos afanamos. Tenemos esto, tenemos lo otro, y Dios dice, no, tu carácter yo lo miro, tu carácter deja mucho que desear, no es el oro que yo pretendo de ti. A ver, miremos, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 6 en adelante, dice así. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Ya comienza a hablar de aflicción. El crisol del fuego, el oro refinado en fuego, tiene que ver con aflicciones, como viene a continuación. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Entonces, esa fe que tiene que ver con nuestro carácter, con nuestra vida personal, privada, y tiene que ser probada. Para Dios es de sumo valor, más preciosa que el oro. Notemos cómo sigue el texto todavía. El cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. Así sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Mis amigos, esto es lo que nos hace verdaderamente ricos. ¿Qué cosa? Una fe, un carácter sacudido por el fuego. Yo dije crisol, ustedes saben, es ese aparato que tiene fuego, se lo quema, pero sirve para quemar la escoria que rodea ese mineral, el oro. Alguna vez miré de Brasil, allí un documental donde se mostraba a los mineros, gente que trabajaba en aquel lugar, extrayendo el oro, y el dueño pues les pagaba
magro dinero, y entonces se veía el crisol, son los lugares donde se pone mucho fuego, ahí lo tenemos, y el oro pues tiene que ser extraído de las minas y ser quemado para poder extirpar la escoria, que son los restos de minerales que se le pegan. Esos restos de minerales van deshaciéndose, desapareciendo. El oro no. El oro, aunque le pongan fuego, nunca desaparece. Siempre está. Pero ¿qué ocurre? A medida que se va puliendo y deshaciendo la escoria, la pregunta que uno se haría es, ¿y ya cuándo va a estar listo ese oro allí? Y la respuesta es que cuando el orfebre logre verse a sí mismo como en un espejo, en el oro, entonces ya está listo, ya no necesita más fuego, porque el orfebre se ve a sí mismo reflejado como en un espejo. Así también, mis amigos, las pruebas de la vida hacen que nuestro carácter se pula en confianza, en fe, en esperanza. Creer en Dios, avanzar en oración, pidiendo al Señor que nos dé aguante, resistencia, mientras atravesamos la prueba. Y hay pruebas de diversa naturaleza. Algunas tienen que ver con enfermedades, otras con fallecimientos, otras con necesidades, con tribulaciones, con chascos, con heridas. Pero pedirle al Señor, Señor, dame fuerza. Mírenlo cómo lo expresa 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. Tengamos confianza que el Señor permite algunas pruebas para que nosotros las podamos soportar, porque el Señor tiene un plan para con nosotros. Dice allí, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados o probados más allá de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación o la prueba la salida para que podáis soportar. Y el fruto de semejante prueba es ese carácter que sale por fuego. Eso es riqueza a la vista de Dios. O mírelo en otro texto, en la primera carta de Pedro, capítulo 3, hablándole a las esposas, en los primeros versículos, que tienen maridos incrédulos, cómo deben ellas comportarse, y no precisamente con aparatos exteriores, buena ropa, en fin, el arreglo exterior de los peinados, la belleza que la mujer naturalmente tiene, y así ver cómo convence a su marido. No. Mírenlo cómo lo expresa el apóstol Pedro. Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también aquellos que no creen a la palabra sean ganados sin palabra, observando la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío, vuestro adorno, no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, que a la vista de los ojos humanos puede embellecer a la tal dama. No, el adorno es otro, sino el adorno interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de gran estima delante de Dios. Ese es el oro que Dios pretende. Un espíritu, un carácter afable, apacible, tranquilo. Y cuántas veces muchos de nosotros que habremos tenido mal carácter y sin embargo tenemos que refrenarnos, especialmente en las relaciones de matrimonio, aguantarnos, no levantar la voz, no discutir, hasta que vamos desarrollando. Y Dios mira, ese es el carácter que yo quiero. Apreciamos, amigos, lo que es ese fuego que va puliendo el carácter. Pero miremos todavía en el remedio a la Odisea, capítulo 3, 18, el segundo, y es una ropa que Dios quiere que vistamos. Dice allí, y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. ¿Cuáles son esas vestiduras? Es nada menos que la vestidura creada en el cielo, que es el carácter de Cristo, con el cual somos vestidos nosotros. Y Dios, en lugar de vernos a nosotros, ve a Jesús, que transluce de nosotros. Mírelo en Romanos, capítulo 13, versículo 12 en adelante, los consejos que el apóstol Pablo da con respecto a la conducta que debemos llevar, especialmente cuando hay tanta confusión, tanto desorden en la tierra, tentaciones, atracciones, cómo debe ser la conducta de un creyente. Pero hay una definición al final de esa porción. Leemos.
La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías, no en borracheras, no en lujurias, no en lascivias, no en contiendas, no en envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo. Eso es exactamente lo opuesto a toda la descripción que se hizo anteriormente. Y no proveáis para los deseos de la carne. Esa vestimenta de Cristo, que es la justicia que el Señor tuvo, el carácter que Él desarrolló en la tierra, se nos acredita, se nos imputa. Es decir, se nos la concede con tan solamente pedírselo. Señor, vísteme de Jesucristo, como el texto que hemos leído. Y el Señor Jesús, Dios nos viste, y allí no aparecemos nosotros, aparece el carácter de Jesús. O mírelo en 2 de Corintios, el capítulo 3, versículo 18. Cuando estamos contemplando a Jesús, mirándolo así, su carácter, imitando sus acciones, algo se produce en nuestro interior. Bien, lo va a decir el apóstol Pablo en las palabras que leemos. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria de Jesús, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, por obra del Espíritu Santo. Eso es lo que Dios quiere. Habremos de mirar a Jesús, amigos. Esta es la invitación que trae esta lección. Mirándolo a Él, permaneciendo en Él. La rica savia de la que habla la lección en el día jueves también. Que el Espíritu Santo esté morando en el corazón. Y miramos el último remedio, Apocalipsis capítulo 3, 18, la última parte. Tiene que ver con algo que cure nuestra visión. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Oh amigos, esto es lo que estamos necesitando. Poder vernos o autovernos a nosotros como Dios nos ve. No creernos que porque no molestamos a nadie, porque llevamos una vida tranquila, porque vamos a la iglesia, porque tenemos una relativa prosperidad aquí o allá, estamos bien. Dios diría, no logras verlo. Necesito que abras tus ojos para que veas como yo te veo. Quiero que reflejes la imagen de Cristo. Quiero que sientas lo que Jesús sentía, su pasión por la salvación de otros, cuando hacía sus viajes, cuando Él predicaba, cuando Él atendía a los enfermos. Amigos, en nuestro corazón tiene que haber un cambio. Quiero traer otro ejemplo bíblico, 2 de Crónicas, capítulo 19. Así como contamos del rey Asa, déjenme contar del rey Josafat. Cometió un muy grave error que ahora voy a describir, y se salvó de milagro, porque él escuchó la amonestación del Señor. En el caso de Josafat, él fue a visitar a su consuegro, el rey Acab. Y Acab, orgulloso, esto nos lo cuenta el primer libro de Reyes, el capítulo 22. Allí está el encuentro de Acab con todos sus profetas para que le auguren buen éxito a un plan que tenía de hacer una guerra. Y todos les daban buen augurio. Y estaba Josafat, que era el rey del sur de Judá, y Acab el rey del norte de Samaria. Y Josafat de visita, recuerden, consuegro, le dice, no hay aquí un profeta de Jehová, porque él notó que eran falsos profetas. Sí, vete, Acab, tú vas a obtener la victoria. Y Acab, que le dice, sí, yo tengo otro profeta, pero lo tengo preso porque siempre me habla mal. Me profetiza mal. No habla así el rey. Tráigalo. Lo hace traer. Es Micaías, hijo de Imla. Muy preciosa historia. Y Acab, pues, delante de todos, les dice, oye, tú dime, ¿me conviene ir a pelear esta guerra? Oh, sí, vete. Y le tomó el pelo. Y Acab se enojó. Dime la verdad. Ok, escucha bien. Y Micaías pronunció una palabra muy fuerte. Tú vas a la guerra, tú no vuelves. Te matarán. ¡Ja! Miren siempre me profetiza mal. Bueno, métanlo preso otra vez. Ahora voy a demostrar cómo va esta guerra. Y Micaías dice, si tú vuelves en paz, Dios no estuvo conmigo. Y efectivamente, ese día Acab murió. La pregunta en cuestión es, ¿qué hace Josafat allí? Era un siervo de Dios. A veces, amigos, podemos cometer grave error. Y en el caso de este rey, la historia de Josafat es muy bonita. Buen rey.
Pero el momento en que él estaba bien, fue a visitar a su vecino, consuegro, para establecer buenas relaciones. Pero se excedió al invitarle a Acab, ¿quieres venir conmigo a la guerra? Sí, sí, yo voy. Mis siervos, mis caballos, todo, mis carros, también son tuyos. No. Josafat, ¿por qué dices eso? Es problema de Acab. ¿Tú qué haces allí? Bien. Miren la reprensión que recibe a continuación en 2 de Crónicas, capítulo 19, versículo 1 en adelante. Para que aprendamos, amigos, lecciones también. Cuando alguien tiene que reprendernos, como lo hará este profeta al buen rey Josafat. Josafat, rey de Judá, volvió en paz a su casa en Jerusalén después de la experiencia tenida con Acab. Y le salió al encuentro el vidente Jehú, hijo de Hanani, y dijo al rey Josafat: al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová, como es Acab, pues ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti por lo que acabas de hacer. Pero se han hallado en ti buenas cosas, por cuanto has quitado de la tierra las imágenes de acera y has dispuesto tu corazón para buscar a Dios. Y efectivamente Acab luego se enmienda, y en el siguiente capítulo 20 aparece una escena muy bonita del rey con el asedio de muchos enemigos, y él clama a Dios protección, y Dios se la va a conceder. ¿Saben, mis amigos? Lecciones como estas, de historias bíblicas, nos pueden inspirar. No nos confiemos en la comodidad en la que podemos estar viviendo y atravesando. Aferrémonos al Señor. Y más si estamos supuestamente cómodos, con más razón, Señor, ayúdame a despertarme de mi adormecimiento. De hecho, el pueblo adventista, en su gran mayoría, está adormecido. De otro modo, habría grandes cambios, revivamiento se observaría en la iglesia, y no se está viendo todavía. Que se va a producir, obviamente. Pero mientras tanto, amigos, como el consejo que Jesús dio de la parábola de las vírgenes, las prudentes, adormecidas como las otras insensatas, estas tenían algo a su favor. Era acopio adicional de aceite. Busquemos el Espíritu Santo. Oremos por ello. Vayamos al Señor abriendo la Biblia, estudiándola, orando, tal como la lección nos aconseja. Lean la Biblia, oren, y salgan a dar un testimonio que sea vibrante, que muestre que Jesús mora en nuestro corazón. Amigos, Dios nos bendiga en la exposición de esta lección esta semana, en los estudios, con ideas que se han traído acá, y que cuando nos encontremos con los hermanos, allí podamos compartir e intercambiar. Necesitamos reavivar esta iglesia de Laodicea. Que Dios nos bendiga.